Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Toledo, con estas vistas espectaculares de la que fue la capital del Imperio Español, ciudad fundamental durante el medievo y la Reconquista, y sobre todo ciudad fundamental en tiempos de los visigodos, el antiguo Regnum Gotorum o Regnum Hispaniae, que tenía capital acá en Toledo. Y para hablar de visigodos, para hablar de ese reino visigodo de Toledo y sobre todo para hablar de la relación de España, de los bárbaros y de la propia historia de España, tengo aquí a mi amigo y compañero Daniel Gómez Aragonés, que es historiador, que ha escrito ya varios libros sobre la España visigoda y que hoy, con la excusa de su último libro, Bárbaros en Hispania, publicado en La Esfera de los Libros, nos va a hablar de la relación que tiene España con el mundo germánico, con el mundo bárbaro y sobre todo de las enseñanzas que nos puede dar para los españoles de hoy en día. Muy buenas, Gonzalo. Un auténtico lujazo, placer y privilegio estar en este Aullido. Perfecto. Somos todo oídos, estamos deseando escuchar lo que tengas que decir de esa España visigoda y de esos bárbaros y España. Bueno, pues realmente tendría mucho que decir y daría para muchísimos aullidos. Pero bueno, vamos un poco a arrancar por el principio para que los espectadores, los seguidores del Aullido un poco puedan poner las piezas en el tablero del ajedrez, que yo creo que es fundamental, porque además estamos en una época muy cambiante, muy cambiante. Como bien sabrán los seguidores del Aullido, el Imperio Romano desde el siglo III, siglo IV ya empieza a atisbar distintos elementos de crisis. Elementos de crisis que en el siglo V son obvios, son claros, son evidentes. Por focalizar un poco, estaríamos hablando de una atomización del ejército, con unos grandes gastos económicos, crisis económica, luchas internas, cambios religiosos que también son importantes, malos emperadores, malas decisiones políticas. Por lo tanto, un cóctel, si me permites la expresión, que evidentemente llevaba al Imperio Romano de Occidente a una inevitable caída. Ojo, no así en Oriente. La romanidad estuvo viva en Oriente pues hasta 1453, hasta la caída de Constantinopla. Sí, con los turcos, sí. Importante, ¿qué papel juegan los bárbaros? Los bárbaros, por supuesto, influyen en la caída del Imperio Romano Occidente, pero no son los únicos protagonistas. Ya hemos descrito, ya hemos por lo menos citado... Una circunstancia de crisis total. Claro. Entonces, incluso yo me atrevería a decir que el objetivo de los bárbaros no era ni mucho menos destruir al Imperio, para nada. ¿Por qué llegan los bárbaros? ¿Por qué los bárbaros el 31 de diciembre, fíjate qué fecha, 31 de diciembre del año 406, en el río Rin, congelado, suevos, vándalos, cruzan el Rin y otros pueblos bárbaros cruzan el Rin? Por cierto, yo tengo la fortuna de estar en el lugar que se supone por el que cruzaron, un lugar inspirador. La causa de las invasiones bárbaras o las migraciones bárbaras, y ojo, importante insistir en el término bárbaro, porque esto incluso ya lo hemos comentado tú y yo, no todos los pueblos que cruzan el Rin son germanos, muchas veces se habla de invasiones germanas, no. Oye, ¿qué pasa con los alanos? ¿Qué pasa con los ármatas? No son germanos. O los irano-esteparios, para que se sitúen los seguidores del Aullido. Las causas de la llegada de los bárbaros estarían en una cuestión de presión demográfica, en cambios socioeconómicos, en cambios políticos, en el desarrollo de las monarquías militares y sobre todo también importante un efecto dominó. La llegada, si podemos decir, de unos bárbaros, entre comillas, más bárbaros, los hunos. Atila y los hunos van empujando a los pueblos en este caso germánicos, los antecesores de Atila, presionando desde Oriente, provocan como te decía, un efecto dominó que hace que estos pueblos necesiten refugiarse dentro de las fronteras imperiales, dentro del Imperio Romano, en este caso de Occidente. Sería muy complejo el desarrollo. Sí, no es una clase de historia, claro, no es una clase de historia. Pero situar, ¿por qué llegan los bárbaros a Hispania? Eso también es importante, porque no todo sucede por generación espontánea, evidentemente. Bueno, pues tras ese 406, en el otoño del 409, es cuando suevos, vándalos y alanos cruzan a Hispania. En el 409, suevos, vándalos y alanos entran en la península ibérica. Eso es. Un pequeño detalle que sí me gustaría incidir. Al igual que los godos, sabemos que están divididos en visigodos y ostrogodos, vándalos, en este caso, están divididos en silingos y asdingos. Un mero detalle, pero creo que es importante, sobre todo por si luego algún seguidor en internet se pone a ver uno de estos famosos mapas, a ver cómo estaban distribuidos los bárbaros. Pues como te digo, podemos hablar ya en el siglo V, a partir de 409, podemos hablar de la Hispania de los bárbaros.
Suevos en la zona de la Galaecia que mira al mar, vándalos asdingos en la Galaecia interior, alanos en Lusitania y Cartaginense y vándalos y lingos en la Bética. Tarraconense sigue quedando bajo control romano. Esta es un poco la distribución que tenemos en el año 411, es el reparto que se hace en el 411. ¿Todo esto cuándo cambia? Cuando aparece en escena, en este caso, estamos en Toledo, los godos. Los godos vienen un poco... El pueblo bárbaro por excelencia para España, los visigodos, los godos en general. Que venían del sur de Suecia, si no me equivoco. Ese es su punto de origen, tras una epopeya fantástica, espectacular, que les lleva por el norte de Polonia, Ucrania, los Balcanes, península itálica. Sur de Francia. Sur de Francia, en este caso, quedan asentados en Aquitania, en el sur de Francia. Y en el año 416, el rey Balia entra como federado, eso es bajo autoridad romana, para luchar y de alguna manera intentar reinstaurar el poder romano en Hispania, o al menos parte de la misma. Balia derrota a alanos y Balia derrota a vándalos silingos. ¿Por qué no se lucha contra suevos o asdingos? ¿O por qué solo lucha contra alanos y silingos? No se sabe, ciertamente. Seguramente sea porque tanto alanos como silingos fuesen los que tenían mayor poder militar, ya las que más interesaba ser derrotados. Y luego, aparte, pues la Bética es un territorio muy rico, Lusitania y Cartaginense prácticamente ya son las... Y la Galaecia es más pobre. Claro. Esto provoca, y ojo, esto es muy importante, que silingos y alanos desaparecen como entidad independiente. Los restos que quedan se marchan al norte. Se integran en los suevos. En vándalos asdingos. En los vándalos del norte. En este caso, Gunderico, y fíjate qué curioso, ya no solo es Rex Vandalorum, es Rex Vandalorum et Alanorum, rey de vándalos y alanos. Hoy en día estamos muy acostumbrados a la etiqueta, si me permites al postureo, eso ya viene muy de antes. No es lo mismo decirte que eres rey solo de vándalos que eres de vándalos o de alanos, aunque vengan muy poquitos, pero eso es muy, muy importante. Centrémonos ahora en los vándalos, tras esta llegada de refuerzos, vamos a decir así, silingos y alanos. Los vándalos están en Hispania apenas 20 años, hasta el 429. Y realmente es curioso porque podrían haber tenido un cierto tiempo de preponderancia en Hispania, pero no sabemos exactamente por qué cruzan al norte de África. Bueno, la explicación puede estar en que siempre había sido el norte de África, Cartago, la actual Túnez, un furtro muy preciado, ¿no? Estamos hablando que es el gran granero del Imperio Romano. Es una zona que quieren porque les parece que tiene más riqueza o más... Eso es. Pues, ¿por qué quiero llegar hasta aquí para ir avanzando? Porque aquí los vándalos crean un reino espectacular que va a hacer que el antiguo Mare Nostrum se transforme en el mar vándalo. Los vándalos hacen del Mediterráneo occidental y central su mar, y de la piratería, una forma de ser. Estarán aquí hasta el año 534, cuando son conquistados por los bizantinos, Justiniano, la expansión, etc. Vamos con los suevos. Los suevos quedan en Galaecia, pero comienzan a realizar, una vez que desaparecen los vándalos, campañas para, más que expandirse, conseguir, en este caso, botín, en la Bética, en la Cartaginense, en la Lusitania, etc. ¿Qué pasa con los godos? Los godos, Balia había regresado al sur de Aquitania. Esto da el nacimiento al reino de Tolosa. Reino de Tolosa que es fundamental. ¿Por qué? Porque es el antecesor del reino visigodo de Toledo. Reino de Tolosa que se desarrolla hasta el año 507, expandiéndose prácticamente desde el río Loira, más de la mitad de Francia, hasta una parte muy importante de Hispania. Imaginémonos qué dimensión, brutal. ¿Qué pasa en 507? Batalla de Bullet. Los francos... ¿Escribiste un libro sobre la batalla de Bullet? Anterior a este. Los francos comienzan, a través de Clodoveo, una unión y una expansión, y evidentemente los visigodos son derrotados. Son derrotados. Pierden el reino de Tolosa. Eso, el reino de Tolosa perece, pero ojo, los visigodos no son masacrados efectivamente por los francos gracias a ¿quién? A Teodorico el Grande, Teodorico de Ostrogodo. Un rey fundamental, fíjate lo que te voy a decir, un hacedor de Europa. No podemos entender la historia de Europa, ojo, sin Teodorico el Grande. Son esas figuras que hace un antes y un después en el proceso histórico, político y cultural del europeo. Totalmente. Es uno de esos reyes que además en muchas de las leyendas, de los cantares posteriores, es un protagonista. Es uno de los protagonistas fundamentales. Es uno, a lo mejor algunos un poco se rascan las vestiduras, pero un Carlomagno, me refiero en cuanto a su dimensión legendaria prácticamente. Sí. Okay. Cuando el reino visigodo, o cuando los visigodos dejan de estar tutelados por los ostrogodos, realmente es cuando ya podemos auténticamente hablar de ese reino visigodo de Toledo. Después de Teodorico, llegaría a Malarico, Teudes, Teudiselo, y estaríamos con Agila y Atanagildo. Y yo creo que ya en este contexto es cuando te digo auténticamente que Toledo cambia su historia. A partir del 507, quieres decir, una vez son los visigodos derrotados por los francos, que cruzan los Pirineos, vienen a España, llegan hasta Toledo para fundar ese reino visigodo de Toledo. Eso es. Vale, este reino visigodo de Toledo lo hemos hablado a veces tú y yo,
es uno de los momentos fundamentales de la historia de España. Nosotros distinguimos en el Aullido del Lobo la historia de España con distintos momentos. Habría un momento originario, por decirlo así, el momento matriz, que es el momento de los celtas, los íberos y los celtíberos, es el origen genético de los españoles. Habría un momento de concepto político, que es el momento romano, cuando se crea la Hispania romana, es una provincia del imperio. Y luego está el momento no ya del concepto, sino del proyecto. Del proyecto político de un reino para España, de un regnum Hispaniae. Totalmente. Tú afirmas, y bueno, la investigación historiográfica más rigurosa así lo contempla, que es el reino visigodo de Toledo, el regnum Hispaniae por excelencia, el punto de partida de un proyecto político para España. Totalmente. Con el tercer concilio de Toledo, la conversión de Recaredo al catolicismo, el fuero juzgo, las mismas leyes para todos los habitantes de la península ibérica, ya sea en Toledo, ya sea en Lisboa, ya sea en Barcelona. Eso es, eso es. Es que, ojo, esto es muy, muy, muy importante. Cuando se habla del concepto de España, el concepto de España, evidentemente, España no es una invención. Todo tiene una raíz, todo tiene un origen. Y el origen de España no está en el siglo XIX, en la Guerra de Independencia. No está en los Reyes Católicos. Ni en la Pepa, como se dice ya. No, para nada, para nada. Está aquí, está en lo que tenemos justo detrás. Está en el Reino Godo de Toledo. Está en el Reino Godo de Toledo. ¿Y qué legado? O sea, ¿en qué nos basamos para afirmar todo esto? ¿O por qué aquí en el Aullido del Lobo le estamos dando tanta importancia a los godos? Bueno, pues ya has citado varias cosas. Incluso voy a ir antes del 589, antes del tercer concilio de Toledo. Una figura fundamental. Un rey, que lo he dicho en infinidad de ocasiones, debería tener una estatua en cada ciudad de España, de Portugal y el sur de Francia. Me refiero a Leovigildo. Leovigildo es el arquitecto del reino visigodo de Toledo. Por lo tanto, es uno de los padres de nuestro país. Así podemos decirlo. Si estuviésemos en otro país, lo diríamos sin ningún tipo de problemas. Aquí en España somos más especiales. Y así es. Leovigildo claramente sabe que tiene que hacer un reino fuerte, un reino sólido. Crea la aula regia, me contaste. Sí. Y además, no solo a través de la espada, de la conquista, porque Leovigildo lucha contra poderes autónomos que existían en la península ibérica, lucha contra los bizantinos que estaban asentados en el sur de Hispania, conquista el reino suevo. Cojo, si me permites un paréntesis. Importancia del reino suevo. Dos detalles, nada más. El reino suevo es el primer reino germánico medieval de Occidente. Y es el primer reino que tiene un monarca bárbaro de confesión católica, Requiario. Antes incluso que los godos, claro. Y antes que los francos, que suele ser el paradigma con Clodoveo. Y esto es patrimonio de todos los españoles. Y muchas veces esto se pierde, no lo sabemos, no lo conocemos. Pero bueno, volviendo a Leovigildo, se ha conquistado el reino suevo. Aparte de la espada, también sabe que los símbolos son importantes. Es el primero que se sienta en trono, es el primero que se viste con manto real, que se pone corona. Sí, con influencia bizantina. Todo, por supuesto. Aquí el paradigma a seguir es el imperio bizantino. Toledo comienza a configurarse como el gran faro de Occidente, a imitación de lo que es Constantinopla en Oriente, pues Toledo en Occidente. Es ahí donde arranca su fama de ciudad mítica, me atrevería a decir. Que hasta sí, los grandes ciclos mitológicos toledanos de la Mesa de Salomón, las cuevas de Hércules, se gestan alrededor del reino visigodo. Eso es. Después de Leovigildo, tercer concilio de Toledo, su hijo, Recaredo, vaya dos, Leovigildo y Recaredo, madre mía, darían para novelas, películas, si estuviésemos... Se hace al catolicismo. Totalmente, se convierte al catolicismo y te das cuenta, hay como una búsqueda de unidad. Porque ya su padre, desde el punto de vista legislativo, Leovigildo, que no lo hemos dicho, deroga una ley que estaba anticuada, que era la prohibición de los matrimonios mixtos. Con Recaredo se deroga. O sea, con Leovigildo se deroga y ya con Recaredo, al haber conversión al catolicismo, ya todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no hay una unificación. Ya no hay una diferencia religiosa, ya no hay una barrera religiosa. Entre godos e hispano-romanos o indígenas peninsulares, claro, por decirlo así. Y esa barrera termina de romperse desde el punto de vista legislativo con el Liber Leoizorum, con el fuero juzgo conocido posteriormente, obra de Chindasvinto y de Recesvinto, a mediados del siglo VII aproximadamente. Por lo tanto, tenemos obsesión por la unidad religiosa, catolicismo. Obsesión por la unidad legislativa, los distintos códigos hasta que finalizamos con el Liber Leoizorum. Y ojo, obsesión por la unidad territorial. Y esto es muy importante. Toda la península ibérica, la antigua Hispania romana convertida en Regnum Hispania. Eso es. Hay una obsesión, por en este caso primero derrotar a los suevos y derrotar a los bizantinos y expulsarlos. Y eso lo conseguimos ¿con quién? Con Sointila, año 625. En el 625 la península ibérica está unificada al completo. Al completo. También tenemos, por supuesto, el sur de Francia. Pero aquí no acaba la cosa. A medida que avanzando el siglo VII, con el desarrollo de todos los concilios de Toledo, que lo comentamos, acuérdate, el otro día, visitando más el Museo de los Concilios en la iglesia de San Román, bueno, la obra
que nos legan los concilios de Toledo es algo espectacular. Sí, es algo envidiable. Es algo envidiable. O sea, no encontramos una cosa parecida de manera contemporánea. Son como consejos de ministros de altísimo nivel para organizar todos los niveles de una nación. Claro, o sea, no podemos entenderlo simplemente desde el punto de vista religioso, no. Político, económico, social, administrativo. Lo comentábamos. Carlomagno luego reproduce el modelo de los concilios toledanos. De los concilios toledanos. Bueno, pero todo esto nos lleva a la idea de que si España tiene un momento matriz, una raíz casi biológica, antropológica, celtas, íberos y celtíberos, y luego entra en Europa a través de Roma con el concepto político de Hispania, donde se funda ya el proyecto de nación, el proyecto de reino común, es con los godos. Es con los godos. Y luego vendría la crisis, la invasión islámica, que entendemos que es la ruptura total de todo esto. Total, es una ruptura total, porque además, a final del reino visigodo, San Julián, en la crónica que le dedica al rey Bamba, ya tenemos una clara identificación de reino visigodo, regnum gotorum, con regnum hispaniae. Sí, se han superpuesto ya los dos. Ya se asume que la monarquía visigoda es la garante del reino hispano. Que todos, incluso García Moreno lo dice, máximo experto en la materia, habría como una especie de protonacionalismo, entre comillas por supuesto, hispano-godo, en distintos elementos, y que además habría un carácter visigodo de todos los habitantes de este reino, pero no como una cuestión étnica, sino como una cuestión de pertenencia identitaria. De adhesión a un proyecto político. Eso se rompe con la invasión musulmana. Invasión musulmana que se ha dicho muchas veces, por supuesto, obviamos estas teorías peregrinas que hay ahora de que no hubo invasión. Absurdo, por favor, ignorarlo, que nadie lo siga. Rompe, como te digo, por completo. Sí, es la crisis más grande que ha tenido España. Lo rompe por total. Y muchas veces ha dicho, no, es que el reino visigodo estaba abocado a la destrucción, estaba en una crisis tremenda. No, totalmente falso. Que estaba en un momento de crisis, en un momento de ambiente de guerra civil, claro, por supuesto, pues ya los había tenido antes. Y guerras civiles como esas estaban en todos los reinos, altomedievales de Europa. De hecho, bastante peor que aquí. Claro, era algo normal, habitual. Yo le he dicho, si don Rodrigo hubiese triunfado en Guadalete, la cosa hubiese cambiado. Si en lugar de ser don Rodrigo el rey hubiese sido Leovigildo, un recanero, no hay invasión. Y si hubiese habido, se hubiese derrotado. Pero la cuestión es que históricamente esa invasión islámica y caída del reino visigodo de Toledo es el gran trauma del medievo. Es un shock. Y digo trauma porque así se recoge en el romancero, ¿no? A la invasión musulmana se la llama en el romancero, que es una cosa popular, la pérdida de España. No la llaman de otra manera, ¿no? Entonces es un momento traumático en el que luego los reinos cristianos, ya sea Asturias, ya sea Navarra, ya sea Aragón, ya sea los condados catalanes, todos pretenden fundamentar su legitimidad por ser herederos del reino visigodo de Toledo. Todos pretenden ser herederos de los godos. Wilfredo el Velloso, de los condados catalanes, al parecer se llama Villoso no porque fuera peludo, sino porque lleva la barba y el pelo largo de los godos. Se reivindica como del linaje visigodo. Claro, es que hay que tener lo que se conoce desde el punto de vista académico como neogoticismo, visigotismo, que a mí me ha gustado llamarlo. Es una ideología medieval de España, de los reinos medievales. Pero es que ya prácticamente desde Covadonga ya lo encontramos. O sea, como has dicho tú, en Asturias, en Navarra, luego en León, luego en Castilla, en Aragón, en Cataluña. O sea, en todo el norte peninsular hay ese sentimiento de recuperación de lo que había sido la España restauración, visigoda. Que lo llaman de así. Restauración, claro. Restauratio. No, si nos quieren negar o contraatacar, no es que lo de reconquista no existe, vale, no tengo ningún problema. Restauración. Hombre, aquí hay que destacar a Fernando el Católico, que cuando conquista Granada, literalmente él dice que ya se ha restaurado definitivamente el reino perdido de los godos. Es decir, él no dice que ha hecho la reconquista, él dice que ha hecho la restauración del reino perdido, que es el reino godo de Toledo, que en el 711 cae. Por eso la reconquista hay una obsesión por llegar a Toledo. En el 1085, cuando Alfonso VI llega a Toledo, era ya una obsesión. Y la noticia suena en toda Europa. Claro. Se ha recuperado Toledo. Prácticamente como un mito. Tiempo atrás a lo mejor algo impensable, ¿no? Por la famosa fortaleza de Al-Ándalus. Sí, pero bueno, la antigua capital visigoda vuelve a los cristianos. Vuelve a haber una cruz. Una cruz como elemento simbólico, no entro en creencias. Claro, entonces aquí ya nos podemos acercar ya a otro tema, que es un poco entender lo que ha sido el proceso histórico de España y la situación en la que está ahora, porque todo esto podemos hablar tú y yo aquí, pero no está al cabo de la calle, ni mucho menos. Donde nosotros decimos en el Aullido del Lobo, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, de que igual que hay el momento originario de celtas, íberos y celtíberos, el momento del concepto político con la Hispania romana, el momento del proyecto político, el Regnum Hispaniae de los godos, luego ya el momento de la crisis, invasión, reconquista o restauración, y después de la crisis el momento del esplendor, la monarquía hispánica, el imperio.
reyes católicos, Carlos V, Felipe II. Y después, en el 1700, ya con la llegada de los Borbones, la primera guerra civil propiamente española, que es la Guerra de Sucesión, arranca un largo proceso de decadencia en el sentido espiritual e identitario, que es el que nos ha traído hasta aquí. Ha durado 3 siglos. Total. Hay que pensar que la España bárbara dura alrededor de 300 años. Este momento de decadencia español que arranca con los Borbones en el 1700, también duraría 3 siglos, porque consideramos que es el proceso a través del cual España, a lo largo de distintas guerras civiles, la Guerra de Sucesión, las guerras carlistas, la Primera República que acaba en guerra civil, la Segunda República que acaba en guerra civil, se acaba insertando en el proyecto de la modernidad. Un proyecto de modernidad que no ha surgido del mundo católico hispánico, que ha surgido de la Reforma Protestante, que ha surgido de la Ilustración francesa y ni mucho menos de la neoescolástica española. Y a nuestro entender, el precio que paga España por incorporarse a la modernidad es la decadencia espiritual, identitaria y cultural que tiene a día de hoy, donde da la impresión de que ya estamos en muerte técnica. Es decir, espiritualmente España simplemente va a ser una terminal más de la globalización. O por lo menos los latidos son muy Daría la impresión de que el enfermo ya simplemente es una terminal más de un mundo globalizado, una nación más o menos próspera, más o menos miserable, más o menos bien avenida, más o menos mal avenida. Pero básicamente un espacio de producción-consumo de la globalización, que es lo que estaba en la raíz del proyecto de la Reforma y el proyecto de la Ilustración. Entonces, todo esto ha llevado a España, a nuestro entender, a una profunda decadencia espiritual e identitaria. Habría que encontrar la manera de reencontrarnos con nuestra historia y buscar una alternativa para España que no sea seguir siendo una terminal, ya digo, más o menos decadente, más o menos nihilista de la globalización. Mira, Gonzalo, si me permites, a raíz de lo que has dicho, la conclusión más clara que pueden sacar los seguidores del Aullido es que Lutero ganó. Sí, Lutero ganó. Lutero ganó. ¿Y a quién ganó sobre todo? A España, o sea, en la Paz de Westfalia. Si Carlos V y Felipe II levantaban cabeza, diríamos perdido. ¿Para qué tanto? O sea, ¿para qué tanto sufrimiento? Y claro, aquí entraríamos en juego con el tema de la leyenda negra, que realmente es que no hemos entendido el objetivo de la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, y lo hemos dicho infinidad de veces, es el mejor ejemplo de las romanitas. Es la continuación de la cristianitas medieval, de las romanitas de la antigüedad, con la hispanitas del siglo de oro. Eso es. Esa caída o esa entrada en los auténticos siglos oscuros, que es el día de hoy, sí, estamos entrando. Si te das cuenta, viene siempre por elementos ajenos al auténticamente hispánico. Sí. Este país en su historia ha sido grande cuando las cosas han salido de su corazón. Hemos sido grandes cuando con los godos, con los concilios, producto nuestro. Sí, cuando ha bebido de sí mismo, no ha sido una influencia como la dinastía borbónica, el pensamiento ilustrado, el centralismo borbónico que se carga el modelo confederal, territorial que tenía España. Porque, ojo, eso es importante, incluso en la época goda se entendía. Este país, este reino, tenía que estar unificado, pero se sabía que había diversidad. Estaba basado en una descentralización, claro, se sabía que había una diversidad. Claro, pero todo esto al final lo que nos lleva es a que España tiene un problema identitario grave. Muy. No se reconoce en su propia historia, desconoce su propia historia y se ve abocado a vivir más o menos enfrentado y sobre todo más o menos hundido en ese nihilismo contemporáneo donde la vida es básicamente producción-consumo, ¿no? Y lo triste es que el problema principalmente es nuestro. Aquí no podemos echar la culpa a nadie. Es que los ingleses, es que los franceses, que los alemanes... No, lo hemos gestado nosotros. Y esa enfermedad... El desarraigo identitario que hemos gestado en los últimos 300 años nos ha dejado inermes, espiritualmente hablando. Y da pena porque es que en algunos momentos parece que está provocado de manera institucional. Y eso es un poco triste. Antes decías, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto? ¿Qué herramientas tenemos? Pues suelta la herramienta para que la escuchemos y lo sepa la gente del Aullido del Lobo. A ver, esto lo hemos dicho muchas veces. Sé que es un zoquete, está perdido. ¿No? Pero tú sabes que yo tengo esperanza, tengo fe, creo en la luz, sobre todo cuando hay mucha oscuridad. Yo estoy seguro que cualquier persona que habitualmente sigue el Aullido del Lobo, al menos el 90%... No es un zoquete, vamos a decir, a priori. Eso es. Espero que no. Y por lo tanto, es una persona apta y adecuada para recoger nuestro legado. Nosotros utilizamos una palabra, lo hemos comentado un montón de veces, y no es pretenciosa, sino es simbólica, que es apostolado. Hacer apostolado. Hacer apostolado. No decir que prácticamente cada cosa en tu vida sea una lucha continua por la recuperación de la identidad de España. No, evidentemente no. O sea, no cuando estás en tu casa tienes por qué hacerlo. Pero sí un poco valorar de dónde vienes. Entender que si queremos que esto de alguna manera siga adelante, basado en lo que fuimos y respetando el legado de lo que fuimos, tenemos que agarrar nuestra identidad y nuestra tradición y nuestra esencia como bandera, como espada. ¿Qué herramientas tenemos?
leer, escribir, ve El aullido del lobo, Publicar. hacer una ruta, publicar libros. Sí, es lo que llamas el apostolado, el hacer todo tipo de acciones, desde las que invitar al reencuentro con las raíces identitarias, históricas, antropológicas, culturales de lo español. Porque, y desde ese reencuentro busca una alternativa. Para mí, una de las cosas más positivas que nos ha podido traer el mundo de las rutas, el mundo de los libros, de la radio, del aullido del lobo y demás, y de los blogs, de todo, claro, sí. imagino estar de acuerdo conmigo, es que cuando la gente hace una ruta, lee un libro, ve un aullido y luego hablas con ella por internet o te la encuentras y dice, ¡cómo me gustó esto! Bueno, porque yo creo que hay anhelo de reencuentro con tus raíces. Esa es la clave. España está tan lesionada. Ojo, nosotros lo primero, nosotros somos España está tan lesionada a ese nivel espiritual identitario que hay un anhelo de reencuentro con tus raíces. Y ese reencuentro no puede ser una narrativa de ficción, no puede ser una mitología como hace el nacionalismo secesionista. No. Tiene que ser una realidad histórica que pueda constatarse, que no sea un disparate ni una exageración, sino que sea como de la lógica natural del proceso histórico-político, antropológico y cultural de los español. Y en ese reencuentro sí que se podrían gestar alternativas al horizonte que tenemos ahora por delante, que es ese del nihilismo de la globalización. Por eso es muy importante el cómo, la forma, cómo se haga llegar ese apostolado. O sea, que lo hemos dicho muchas veces también, muchas veces a la gente le llega el mundo de la historia y como, le genera como cierto rechazo. De una manera excesivamente académica. Claro, entonces abogar por una manera divulgativa. Eso es de calidad, rigurosa, con las herramientas que nos da la ciencia divulgativa, histórica, pero cercana a la gente, porque sabes que lo he dicho hasta la saciedad últimamente, con nuestra historia, con la historia de España, es que solo podemos hacer dos cosas: enamorarnos y apasionarnos. Ha habido gente que lo ha conseguido en este país. Antonio Cebrián, con los pasajes de la historia. Sí, enamoraba a la gente. Enamoraba a la gente. O sea, unos podrán estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero cuando la gente escuchaba eso rápidamente quería más. Bueno, ese es el papel del historiador al final. Más. Es un actualizador de tradiciones y esencias. El historiador es algo más que quien levanta acta del pasado, sino quien es capaz de actualizar ese pasado en la conciencia y el alma de sus compatriotas. Vamos, yo creo que ese debe ser el... Lo veo totalmente. Y hoy en día en España los historiadores... jugamos un papel fundamental. Gran parte del futuro de este país depende de las correas de transmisión, y las correas de transmisión somos los historiadores. Bueno, pues por todo ello, tío, fuerza y honor, macho. Fuerza y honor siempre. Encantado de haberte tenido aquí en El Aullido del Lobo. Muchas gracias. Viva el aullido. Seguimos.